¿Qué pasaría si, en lo profundo del estado de Washington, hubiera un lugar tan extraño que ha dejado a científicos y lugareños completamente desconcertados durante más de 30 años? Ese lugar se conoce como el Pozo de Mel, un misterioso agujero que parece no tener fondo, tragándose cualquier cosa que caiga dentro sin emitir un sonido. Un dron enviado a la oscuridad capturó imágenes tan perturbadoras que las autoridades actuaron rápidamente para silenciarlo. Las grabaciones desaparecieron y el proyecto se cerró. ¿Qué reveló exactamente el dron y por qué se enterró tan rápido? Quédate con nosotros, porque este descubrimiento podría cambiar todo lo que pensábamos saber sobre el Pozo de Mel y sus oscuros secretos. Hay una historia escalofriante enterrada en las colinas cerca de Ellensburg, Washington, una que ha desconcertado a mentes curiosas y ha generado conversaciones en voz baja durante más de 3 décadas. Se llama el Pozo de Mel, un extraño agujero perfectamente redondo que se dice que no tiene fondo. Rodeado de un espeso bosque y largas sombras, el pozo ha desafiado la explicación durante años. Ahora, con la ayuda de equipos modernos de drones, los científicos finalmente han regresado para ver qué hay en la oscuridad de abajo. ¿Qué descubrieron exactamente en el fondo del Pozo de Mel? Aunque algunos lo han confundido con otro lugar llamado el Agujero del Diablo, este sigue siendo un misterio como ningún otro. Desde que los lugareños pueden recordar, las historias sobre el pozo han circulado por cabañas de caza, han sonado en radios y se han susurrado alrededor de fogatas nocturnas. Muchos dicen que los animales salvajes lo evitan, y aquellos que crecieron cerca recuerdan haber lanzado objetos al pozo, pero no escucharon nada, ni siquiera un eco. Estas extrañas historias alguna vez fueron desestimadas como un viejo folclore, pero ¿y si siempre fueron verdaderas? Gracias a la nueva tecnología, los expertos ahora pueden explorar lugares que antes se pensaban inalcanzables. El Pozo de Mel podría pronto pasar de ser una leyenda a una realidad. Pero antes de los drones, antes de la ciencia y antes de las investigaciones, el mundo escuchó por primera vez sobre este lugar de una manera que nadie esperaba. Una sola llamada telefónica en la noche a un programa de radio que desencadenaría uno de los misterios no resueltos más extraños jamás transmitidos. En el frío invierno de 1997, un hombre llamado Mel Waters hizo una llamada telefónica en la noche que desataría uno de los misterios más comentados de los tiempos modernos. Marcó el famoso programa de radio Coast to Coast AM, presentado por Art Bell, y compartió una historia que heló la sangre de los oyentes en todo el país, un profundo y oscuro pozo en Ellensburg, Washington, que parecía no tener fin. Pero Mel no sonaba como solo otro narrador. Afirmó haber pasado años observando el pozo en su terreno, realizando pruebas que llevaron a resultados demasiado extraños para ignorar. Según él, el pozo tenía más de 880,000 pies de profundidad, tan profundo de hecho que ninguna línea, peso o herramienta había tocado el fondo. Mel dijo que había lanzado líneas de pesca con cebo, equipos pesados e incluso bloques de hielo, y aún así, nada había hecho contacto con el suelo sólido. Y el área alrededor del pozo era bizarra. La temperatura nunca cambiaba, la nieve no se asentaba cerca del borde, y la fauna local lo evitaba por completo, como si sintieran que algo no natural estaba presente. Pero el detalle más perturbador vino después. Mel contó a la audiencia de la radio sobre un experimento en el que un perro muerto fue bajado al pozo, solo para regresar vivo, completamente ileso. La línea se quedó en silencio. La audiencia de la radio estaba atónita. ¿Podría ser un portal a algo más allá de la comprensión humana? Extrañamente, no había registros oficiales del pozo, ni un solo informe geológico, ninguna mención en los mapas, nada. Aún más inquietante, el nombre de Mel no aparecía en ningún registro de propiedad. Era como si tanto él como la tierra hubieran sido borrados. Luego, tan rápido como apareció, Mel desapareció. Dejó de llamar. Nadie volvió a saber de él. Esta desaparición solo añadió al misterio. Si Mel había inventado la historia, ¿por qué alguien haría tanto para borrar su nombre de la existencia? Y si había dicho la verdad, ¿qué había en ese pozo sin fondo? Algo tan poderoso, tan peligroso, que tenía que ser ocultado del mundo? La leyenda creció, extendiéndose mucho más allá de Ellensburg. Algunos creían que era una anomalía natural. Otros pensaban que era un portal a otro reino.
Pero Mel no estaba contento con solo contar su historia. Quería probarla. Y lo que hizo a continuación, enviaría ondas de choque a través del pequeño pueblo y atraerá la atención de fuerzas que parecían decididas a mantener los secretos del pozo enterrados para siempre. Mel Waters siempre sintió que el pozo era más que una extraña formación. Emitía una presencia, algo silencioso pero profundamente inquietante. Comenzó con los animales. Sus perros, que normalmente eran valientes y curiosos, se negaban a acercarse al pozo. Incluso cuando colocó comida justo en el borde, ladraban, gemían y retrocedían. Las aves también evitaban el espacio sobre el pozo, manteniéndose alejadas como si pudieran sentir que algo estaba terriblemente mal debajo de la superficie. Aún buscando respuestas, Mel comenzó a probar la profundidad del pozo. Comenzó con una línea de pesca básica atada a un peso pesado. La línea se deslizó hacia abajo, cada vez más profundo, sin tocar nada sólido. Curioso y frustrado, Mel mejoró a una línea más fuerte, de grado industrial, utilizada por pescadores de aguas profundas. Pero el resultado fue el mismo. La bajó más allá de lo que cualquiera podría creer, un estimado de 880.000 pies, y aún así no encontró fondo. Esto no solo rompió las reglas de la naturaleza, las destrozó. Para comparar, el pozo superprofundo de Kola en Rusia, el agujero más profundo hecho por el hombre en la Tierra, solo alcanzó poco más de 40.000 pies y tomó décadas en ser excavado. Lo que Mel había descubierto no era solo un pozo. Era algo que desafiaba todo lo que pensábamos que sabíamos sobre el planeta. Cuanto más estudiaba Mel, más extraño se volvía. Las radios se negaban a funcionar cerca del pozo. Las baterías se agotaban en minutos. Cuando gritaba en la oscuridad, a veces escuchaba su propia voz resonando, pero distorsionada, como si hubiera sido alterada o imitada por algo muy abajo. Un día, Mel y algunos lugareños intentaron algo que nadie esperaba. El perro de casa de un vecino había fallecido recientemente. En un momento de curiosidad extraña, colocaron el cuerpo del perro en un contenedor y lo bajaron lentamente al pozo. Al principio, no sucedió nada inusual. Pero solo unos días después, la gente comenzó a informar algo escalofriante. Un perro, idéntico en todos los aspectos, mismo tamaño, mismas cicatrices, mismos ojos, fue visto merodeando por las afueras del pueblo. Pero no se comportaba como el mismo animal, no respondía a su nombre. Su andar era rígido, antinatural. Algunos lo atribuyeron a la coincidencia. Otros no estaban tan seguros. Susurraban que tal vez algo había regresado, pero no de la manera que cualquiera podría entender. Pero antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen el botón de notificación y denle al botón de suscribirse. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer este programa aún mejor para ustedes. ¿Trato? Mel Waters no fue el único convencido de que este extraño pozo era más que una formación natural. Mucho antes de que hiciera su famosa llamada telefónica, los lugareños ya compartían historias en susurros, transmitidas como leyendas de fogata. Algunos creían que era un pozo sin fondo. Otros estaban seguros de que era un portal a otra dimensión. Pero sin importar lo que creyeran, una cosa siempre estaba clara. Aquellos que habían estado cerca tenían algo extraño que decir. Uno de los relatos más memorables provino de un viejo ranchero que había vivido cerca de la zona durante más de medio siglo. Una noche, mientras revisaba su ganado, fue testigo de algo que nunca pudo explicar. Un estrecho rayo de luz vertical salió del pozo y se elevó hacia el cielo. No parpadeaba ni se desvanecía como la luz normal, permanecía perfectamente recto, casi sólido, como si tuviera peso. El ranchero dijo que era completamente silencioso, pero sentía como si el aire mismo estuviera siendo absorbido hacia él. Otro testigo, un ex trabajador de la construcción, recordó haber escuchado un bajo zumbido proveniente de lo profundo de la tierra. No era viento, no era el suelo moviéndose. Sonaba como maquinaria distante, constante, mecánica y no natural. Pero no había fábricas cercanas, ni minas, ni equipos conocidos que pudieran hacer tal sonido. Lo que hacía que esta historia en particular fuera aún más extraña era el detalle que notó. El borde del pozo no era de piedra rugosa. En su lugar, un anillo de metal liso había sido fusionado alrededor del borde, como algo hecho por el hombre o no de este mundo.
Luego estaban las historias sobre objetos lanzados al pozo. Los adolescentes lo habían utilizado durante años como una prueba de valentía, desafiándose a tirarle piedras, herramientas rotas e incluso viejos televisores. Pero no importaba lo que dejaran caer, nadie escuchaba nunca nada golpear el fondo, sin salpicaduras, sin estruendo, ni siquiera un eco tenue. Un hombre afirmó que una vez empujó un refrigerador entero al pozo, esperando escuchar un fuerte estruendo resonando de vuelta. Esperó minutos. Nada. Solo silencio. Cada historia más extraña que la anterior. Un minero retirado que había pasado décadas trabajando en las profundidades dijo que sintió algo cerca del pozo que le erizaba la piel, como si la electricidad estática se acumulaba en el aire. Los pelos de sus brazos se erguían, y dijo que la sensación le recordaba estar demasiado cerca de un cable vivo. Una mujer local, cuya familia había vivido en la región durante más de 100 años, dijo que sus abuelos hablaban sobre el pozo cuando ella era niña. Creían que era antiguo, algo que siempre había estado allí, incluso antes de que la gente se asentara en la tierra. Y justo cuando la gente pensaba que había escuchado todo lo que había que saber sobre el pozo de Mel, otro rumor comenzó a extenderse, sobre un segundo pozo, aún más secreto, enterrado en algún lugar que pocos se atrevían a explorar. A medida que Mel Waters continuaba revelando sus descubrimientos en la radio nocturna, nuevos susurros comenzaron a surgir de otros rincones del país. La gente comenzó a afirmar que había encontrado pozos similares, extraños y profundos agujeros sin fondo conocido. Pero entre ellos, uno se destacaba por encima del resto, el agujero de Nevada, escondido en el silencioso corazón del desierto. La leyenda de este pozo en realidad se remonta más allá que la de Mel. Sin embargo, pocos se atrevían a hablar de él. A diferencia del misterio del pozo de Mel, que se discutía abiertamente, el pozo de Nevada estaba envuelto en secreto. Los lugareños hablaban de él solo en privado, sus voces bajas, como si decir demasiado pudiera invitar problemas. Aumentando la inquietud estaban las extrañas historias de actividad militar. Helicópteros negros sin marcas, hombres armados y grandes camiones oscuros que iban y venían bajo la cobertura de la noche. Algunos creían que el gobierno estaba involucrado, ocultando algo que el mundo nunca debió ver. Aún así, los detalles reflejaban la historia de Mel de maneras inquietantes. Las personas que intentaron medir su profundidad informaron el mismo resultado. Líneas de pesca, sin importar cuán largas, simplemente desaparecían en la tierra. Algunos que estaban cerca dijeron que sentían una leve vibración rítmica bajo sus botas, como si algo vivo y en movimiento estuviera profundamente bajo la superficie. Un ex ranchero se presentó con una historia de principios de 1980. Afirmó haber visto a trabajadores militares bajando una gran caja metálica al pozo con una extraña máquina tipo grúa. Sin ecos desde abajo, solo un tranquilo descenso hacia lo desconocido. Un hombre, que pasaba por el desierto justo antes del amanecer, dijo que el suelo de repente se iluminó con un destello de luz brillante, como si el pozo hubiera exhalado rayos. Duró solo unos segundos, pero cuando regresó más tarde para investigar, no había ni rastro de que algo hubiera estado allí. ¿Podrían estos dos pozos, uno en Washington y otro en Nevada, estar conectados? ¿Podrían ser parte de un sistema subterráneo secreto o quizás algo aún más extraño? Algunos susurraban sobre puertas ocultas a otras dimensiones, pero justo cuando la curiosidad alcanzaba su punto máximo, algo extraño comenzó a suceder. Artículos desaparecieron. Los foros en línea que discutían el agujero de Nevada se quedaron en silencio. Videos desaparecieron. Las personas que habían planeado viajes a la zona de repente cambiaron de rumbo. Un investigador que había planeado documentar el sitio a principios de los 2000 recibió una llamada telefónica misteriosa la noche anterior a su visita. La voz era calmada pero directa. Déjalo en paz. No quieres saber qué hay abajo. Con informes tanto de Washington como de Nevada, la gran pregunta sigue siendo, ¿qué hay en el fondo? Y más importante, ¿están estos extraños pozos de alguna manera conectados? Cuando Mel Waters habló por primera vez sobre el misterioso pozo en la radio nocturna, parecía solo otra historia extraña de la naturaleza americana. Pero ese momento lo cambió todo. Lo que comenzó como curiosidad
Pronto atrajo la atención de poderosas fuerzas, personas que no querían que el público supiera lo que había encontrado. Según Mel, todo comenzó con una advertencia silenciosa. Estuve de acuerdo con ellos en que todo parecía normal y que no estaba hablando con reporteros ni con la policía, dijo. Pero luego aparecieron hombres en trajes oscuros, no parte de ninguna fuerza policial local. No mostraron insignias. Uno de ellos, alto y frío, le dio un mensaje claro. Olvida que el pozo alguna vez existió. Pero Mel no se echó atrás. Era su tierra. Tenía derecho a saber qué estaba pasando. Fue entonces cuando la advertencia se convirtió en algo más serio. Si no cooperas, le dijeron, desaparecerás. Las cosas escalaron rápidamente. Mel notó cosas extrañas sucediendo. Su teléfono comenzó a fallar, las llamadas se cortaban, ruidos extraños llenaban la línea. Vio vehículos negros desconocidos siguiéndolo. Helicópteros volaban bajo sobre su propiedad. Y luego, un día, todo cambió. Mel llegó a casa y encontró la tierra cercada. Guardias armados estaban de vigilancia. Cuando intentó entrar, un soldado se adelantó y dijo, «Esta tierra ya no es tuya». Su hogar había desaparecido. Así de rápido. Mel intentó luchar, pero cada puerta se cerró. Enfrentó amenazas legales y un sinfín de papeleo. Era como si alguien hubiera borrado su nombre de la historia. Los mapas ya no mostraban el pozo. Los registros locales desaparecieron. Algunos creían que el gobierno había detectado señales de energía inusuales provenientes del pozo. Pero justo cuando parecía que el misterio había sido enterrado para siempre, surgió una nueva investigación, una que utilizaría tecnología de punta para explorar las profundidades del pozo de Mel y descubrir evidencia aún más perturbadora que antes. Durante años, el pozo de Mel fue olvidado, enterrado bajo el silencio y el secreto. Pero a principios de los 2000, el geofísico Dr. Ethan Caldwell lo volvió a poner en el centro de atención. Reunió un equipo calificado y herramientas avanzadas, drones, escáneres térmicos, sensores electromagnéticos y cámaras de alta definición. El objetivo era simple, dejar que los drones exploraran mientras el equipo se mantenía a una distancia segura. Pero en el momento en que lanzaron el primer dron, la transmisión de video falló. Segundos después, la señal desapareció. Cada nuevo intento terminó de la misma manera. Fallos, señales distorsionadas, apagones totales. Luego los sensores comenzaron a captar lecturas extrañas. Algunos puntos cerca del pozo estaban helados, otros mostraban repentinos estallidos de calor. Los picos electromagnéticos saltaron salvajemente, como si el aire mismo estuviera vivo. Entonces sucedió algo aún más extraño. En la última transmisión de un dron, una enorme sombra cruzó la pantalla. No era una roca ni parte del terreno, algo masivo se había movido. Antes de que pudieran acercar la imagen, el video se cortó. Todos los drones se apagaron. Nada se reiniciaría. Era como si el pozo los rechazara. Poco después aparecieron agentes del gobierno. No dieron nombres ni explicaciones, solo una advertencia. Detengan la investigación o enfrenten graves consecuencias. Días después, todo el material desapareció. Discos duros, servidores, copias de seguridad, todo borrado. Sin pruebas, el equipo no tenía nada. Pero lo que presenciaron no podía ser borrado. Las lecturas salvajes, la extraña sombra, el apagón repentino, todo apuntaba a una cosa. El pozo de Mel no era solo un agujero en el suelo. Era algo más, algo que iba más allá de la ciencia, y tal vez algo que debería haber permanecido oculto. El misterio del pozo de Mel alcanzó un clímax durante un último intento de descubrir la verdad. Un dron, equipado con una cámara de alta definición, fue enviado profundamente al pozo. Lo que capturó fue todo menos ordinario. Las paredes del túnel no eran rugosas ni naturales, eran lisas, casi pulidas, como si hubieran sido talladas por maquinaria avanzada, demasiado perfectas para haber sido hechas a mano. Luego, el equipo comenzó a fallar. Extraños pulsos electromagnéticos surgieron desde las profundidades, interrumpiendo los sensores del dron. Esta no era una interferencia ordinaria, se sentía intencionada, como si el pozo mismo no quisiera ser explorado. La primera señal llegó como un parpadeo en la transmisión de video. A medida que el dron descendía más allá de 10.000 pies, la imagen se volvió más clara. Apareció una forma, luego tomó forma. Una mano, suspendida en el aire, imposiblemente quieta en la oscuridad. No era una roca, no era una sombra, era una mano parecida a la humana, extendida, congelada en el tiempo.
El equipo intentó acercar la imagen, pero la señal se rompió. El video falló y luego se volvió negro. Silencio total, sin transmisión, sin respuesta. El dron había desaparecido. Desesperados, el equipo intentó reconectar, pero fue inútil. El dron y lo que había visto desapareció sin dejar rastro. ¿Era la mano parte de una estructura enterrada o algo vivo? Observándolos, luego más preguntas. ¿Por qué se cortó la señal en ese momento exacto? ¿O fue algo lo que la apagó? La expedición terminó abruptamente. El equipo del Dr. Caldwell recibió la orden de irse. Todo el material fue confiscado. Las imágenes de la mano, los extraños pulsos de energía, el dron desaparecido, nunca se hicieron públicas. Entonces, ¿qué había realmente en el fondo del pozo de Mel? ¿Y qué significaba esa mano extendida? ¿Era un mensaje, una advertencia o algo completamente diferente? Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para más historias misteriosas de todo el mundo. El día después de que la señal del dron desapareció, todo cambió. El equipo de investigación apenas había comenzado a discutir lo que habían visto cuando vehículos del gobierno aparecieron de la nada, bloqueando cada camino de entrada y salida. Agentes en uniformes oscuros se movieron rápidamente. No se dieron explicaciones. Años de investigación, perdidos en cuestión de horas. ¿Pero por qué? ¿Qué podría ser tan peligroso sobre un profundo agujero en la Tierra que las autoridades borrarían cada rastro de una operación científica entera? Los funcionarios, por supuesto, negaron cualquier involucramiento. Los residentes locales aún hablan en susurros sobre lo que yace debajo. Algunos dicen que han visto cosas con sus propios ojos, luces extrañas, sonidos extraños. Para ellos, el pozo no es solo un misterio geológico, creen que es algo mucho más inquietante. Una puerta, una forma de entrar a otro mundo. Si hay aunque sea un atisbo de verdad en esa idea, explicaría todo. El encubrimiento, el secreto, la urgencia. Tal vez el gobierno sabe lo que hay abajo y haría cualquier cosa para mantenerlo oculto. Al cerrar este extraño y desconcertante viaje al pozo de Mel, una cosa queda clara. La verdad sigue enterrada. A pesar de los innumerables esfuerzos por descubrir lo que realmente hay allí abajo, nadie ha podido proporcionar respuestas sólidas. El misterio permanece, cubierto por el silencio, protegido por sombras, enterrado bajo capas de secreto. ¿Es el pozo de Mel solo un raro sumidero natural, algo que la ciencia aún no ha explicado? ¿O es algo mucho más perturbador, un experimento fallido tal vez, o un peligro oculto que alguien poderoso no quiere que veamos? Algunos van aún más lejos, sugiriendo que podría ser una ruptura en el tejido de la realidad. Una puerta a algo que nunca debimos encontrar. Algunos creen que el pozo está vinculado a programas militares secretos, tal vez túneles subterráneos, tal vez tecnología avanzada no destinada a los ojos del público. Y con tantas cosas extrañas sucediendo a su alrededor, datos desapareciendo, oleadas electromagnéticas, incluso la visión de una mano parecida a la humana, es fácil ver por qué algunos creen que está ligado a una conspiración más profunda y escalofriante. Sin embargo, al final, es posible que nunca conozcamos la historia completa. La investigación ha desaparecido, el sitio está prohibido, y el único hombre que intentó llevarnos más profundo, el Dr. Ethan Caldwell, ha desaparecido sin dejar rastro. ¿Por qué silenciar esta historia tan completamente? ¿Qué había de tan peligroso en un agujero en el suelo que tuvo que ser borrado de la memoria pública? Una cosa es segura. El pozo de Mel no es un lugar ordinario. Desafía todo lo que pensamos que sabemos sobre el mundo natural, sobre la ciencia y tal vez incluso sobre las personas que manejan los hilos tras puertas cerradas. Mientras dejamos esta historia abierta, te preguntamos, ¿qué crees que hay en el fondo del pozo de Mel? ¿Es un extraño truco de la naturaleza o algo mucho más oscuro? Querido amigo, si te parece interesante el video de hoy, no dudes en darle al botón de me gusta para que sepa que lo estás disfrutando. Y si aún no te has suscrito al canal, adelante, hazlo ahora. Creo sinceramente que hay muchas cosas emocionantes esperándote. Tu apoyo no es solo un simple clic, es la motivación que nos impulsa a seguir trayéndote historias cautivadoras y viajes fascinantes de todo el mundo. En este momento, en tu pantalla, hay otro video que estoy seguro te encantará. Haz clic en él y sigamos explorando juntos. Gracias por tomarte el tiempo de ver el video de hoy. Nos vemos en nuestra próxima aventura.
Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.